Aleluya. Estamos en el aire. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Les bendiga poderosamente en esta gloriosa noche, hermosa por demás, que el Señor nos ha permitido una vez más estar en nuestro programa, como todos los domingos, y seguiremos así hasta que Cristo venga o hasta que yo tenga el último hálito de vida. Gloria al Señor, contando con el favor de Dios. Todos los domingos a las 8 de la noche aquí en Facebook. También puede ver nuestra programación en YouTube bajo el nombre de @Jaime Román 7433. @Jaime Román 7433. Todo corrido, todo junto. Allí tenemos toda nuestra programación y muchas otras cosas, siempre todas y cada una de ellas concernientes única y exclusivamente a la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. En esta noche saludamos cariñosamente a todos los hermanos, a todos los pastores, líderes de la iglesia del Señor, a todos los amigos que todavía no son parte de la iglesia de Cristo. Son muy bienvenidos todos y nos regocijamos con su presencia y con su sintonía. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios, y mientras yo hago la oración, usted busca su Biblia y la tiene a la mano para que me acompañe en un recorrido que vamos a hacer citando algunos textos para comprobar los argumentos que hablamos en esta noche bajo el tema verdades que confunden, razones que convencen. Ese título es un poco quizás confuso, contradictorio para algunas personas, pero ya le diremos y usted va a ver que no es tal cosa, sino que es muy hermoso, y el Señor es el que me da a mí la inspiración, me da la oportunidad de pensar concienzudamente, orando y pidiéndole dirección, de escribir esos temas y el material bíblico a usarse también. Aquí no nos sacamos nada de la manga, ni buscamos en libros para escribir y traer, no. Aquí todo viene de arriba, para la gloria de nuestro Dios. Padre bueno, te adoro, Señor, te bendigo, te doy gloria. Reconozco tu grandeza, tu soberanía y tu misericordia. Gracias porque tú me permites, Señor, dirigirme a mis hermanos en esta hora. Y a todos mis amigos, aquellos que no te han conocido aún, Señor, pero que simpatizan con el Evangelio y saben que tú eres bueno y de alguna manera, Señor, te conocen. Te ruego que tú uses esta palabra para sacar de dudas a muchas personas, que pueda abrirle los ojos del entendimiento espiritual y que algunos, Señor, se beneficie de una manera muy especial con esta palabra gloriosa que tú me has dado. Para mí ha sido de grande bendición. Yo te ruego que para ellos así lo sea. Que no pase, no importa el tiempo que pase, Señor, la unción y la bendición que contiene tu palabra siga fluyendo a través de este video, que toda persona que lo lea, lo vea y lo escuche pueda ser, Señor, bendecido y alcanzado con tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo ruego. Amén. Aleluya. Hay un programa que se llama El Menú de Hoy. Usted no se lo debe de perder, todos los lunes a las 7 de la noche en YouTube y en Facebook simultáneamente. El menú de hoy con nuestro hermano y amigo Pastor Pancho del Valle y su esposa Dali Vélez. Ellos lo transmiten a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Recuérdese, el menú de hoy, todos los lunes a las 7 de la noche. Dios bendiga al hermano Pancho, Dios bendiga a la hermana Dali, Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan con ellos, nos saludan y que compartimos a veces pensamientos y expresiones que edifican al pueblo, y nos edificamos nosotros, por supuesto. Gloria al Señor. Pedimos la oración al pueblo del Señor por mi hermano y amigo Edwin González. Él tiene un programa muy hermoso que se llama Levantando al Caído todos los sábados a las 9 de la mañana, y rogamos al Señor que el Señor lo fortalezca para que él pueda seguir llevando este programa también, que es de grande bendición para el pueblo del Señor y para el pueblo que no conoce al Señor también, porque el mensaje que lleva es palabra de Dios y viene para todos por igual, sin distinción de persona. Igual que nosotros, siempre hablamos palabra de Dios para todo el mundo, sin distinción de persona.
Le invito a buscar en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Verdades que confunden, razones que convencen. Aleluya. Y tú vas a hablar de la palabra de Dios y vas a venir a decir que las verdades son que confunden. ¿En qué quedamos? Si me confunden, ¿para qué me vas a hablar? Si me confunden, ¿para qué las voy a considerar y las voy a tener en cuenta? Pues no se adelante. Vamos a ver de qué se trata este tema. Vamos a decir misterioso. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 21 al 24, narra parte de una conversación que Jesús estuvo con una mujer samaritana. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios bendiga esta palabra poderosa en nuestras vidas. Jesús dice, ni en este monte, porque estaba en Samaria, y Samaria es lejos de Jerusalén. Y los samaritanos decían que había que adorar a Dios únicamente en su lugar, allá en su pueblo, en Samaria. Mientras que los judíos tenían el templo en Jerusalén, que son unos cuantos kilómetros de lejos. No sé cuánto, pero pueden ser unos 80 o 100 kilómetros, algo así. Y entonces Jesús le aclara y le dice, no es en Samaria, pero tampoco es en Jerusalén. Vienen momentos en que no va a haber un lugar en la tierra definido para adorar a Dios. Aunque sí, lógicamente tenemos templos regados por el mundo entero, en los cuales nos reunimos con nuestros hermanos, con nuestros pastores, con nuestros sacerdotes, y allí adoramos a nuestro Dios. Con nuestros obispos, con nuestros evangelistas, con nuestros líderes, y allí adoramos a Dios. Pero Jesús iba más allá de una estructura física, en concreto, en madera o en metal, a veces en tierra, porque la hacen con ladrillo. Entonces, Jesús iba más allá de una estructura física. Jesús iba al alma, al interior de la persona, del adorador. Jesús dijo, no es cuestión de ir a un templo, es cuestión de que la adoración que hagas, no importa que estés en el templo, estés en el campo, sea de aquí, en espíritu y en verdad. Y de eso fue que Jesús le quiso decir a ella. Cuando dice la salvación viene de los judíos, le está diciendo que el Señor Jesús, el Dios creador, todo el plan de salvación que ha elaborado para el ser humano, lo ha dado a conocer al ser humano como tal, a través de las Sagradas Escrituras, y los autores que escribieron las Sagradas Escrituras, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría fueron judíos. Y definitivamente la base bíblica como tal, que viene del Antiguo Testamento, donde se consideran los libros de Moisés, los 5 libros de Moisés, los primeros 5 llamados al Pentateuco, que es la ley que Dios le dio al pueblo. Digo que está contenido ahí la ley, porque los 5 libros no son la ley, sino que la ley está contenida en esos 5 libros. En esos 5 libros se hacen y se escriben y se enseñan todas las bases de los cuales se fundamenta el Evangelio de Cristo que nosotros conocemos y predicamos. Ahora, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la ley, no se conocía la gracia. En aquel tiempo era diferente. En el tiempo de Cristo hacia acá se llama la dispensación de la gracia o la dispensación eclesiástica, el tiempo de la iglesia. Y todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento tiene su fundamento en el Antiguo. Tan así que algunos teólogos han dicho que el Antiguo Testamento es una hermosa planta que ha crecido y la flor y su perfume es
el Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo Jesús. Mejor dicho, la flor es el Nuevo Testamento y su perfume es el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ¿de dónde sale eso de verdades que confunden? Simplemente que últimamente, las últimas décadas, siempre ha existido, pero se ha, de acuerdo al avance que ha tenido la tecnología, que el ser humano se ha podido comunicar con tanta facilidad y con tanta frecuencia, no solamente entre persona y persona, sino entre país y país, continente y continente. Y prácticamente todos vivimos hoy en día hablando de tú a través de los sistemas de comunicación que tenemos. Y entonces por eso es que últimamente, con estos avances, se ha confundido más al pueblo. El problema no es el de la tecnología. El problema no son los científicos que hicieron la tecnología, que Dios les dio el entendimiento para crearla. No. El problema no es el sistema de Facebook ni YouTube tampoco. Gloria a Dios por estas redes que nos dan esta bendición de poder caminar, sin caminar, alcanzar tanta gente. Usted sabe lo que es, que a mí me están viendo ahora mismo, me van a ver tal vez después, desde Chile, el hermano Juan Pablo González, Dios te bendiga mucho, evangelista del Señor, pastor. Nos están viendo el hermano Néstor Aguirre, o nos van a ver más después, en Nicaragua, y así por el estilo, en diferentes lugares. Es decir, que la tecnología no es mala, es muy buena, pero los que han hecho esa confusión que hablamos, esas verdades que confunden, son los predicadores erróneos que tenemos, que no han querido seguir los caminos rectos del Señor y se han torcido, se han salido del camino del Señor y están enseñando disparates, confusión, doctrinas erróneas por doquiera. ¿Quiénes son ellos? Donde quieras están. No se pueden identificar porque aquí en Puerto Rico hay un refrán muy popular, muy común, que dice que de cualquier malla sale un ratón. Quizás en algunos países no conozcan muy bien lo que es un ratón. Vamos a decir una rata, que es lo mismo. De cualquier malla sale una rata. Pues mire, en cualquier congregación se levanta una persona enseñando cosas que no son bíblicas. Esas son las verdades que confunden. Porque usan la verdad de la palabra de Dios, que mal explicada, mal enseñada, confunden a mucha gente. Y ahora mismo tenemos en el mundo más de 2.400 religiones. Oiga bien, y de esas 2.400 religiones, un 35%, más de un 35% lee y estudia la Biblia. Y de ese 35%, no sé qué por ciento hay porque es imposible de precisarlo, hacer una escala, hacer una tabla, hacer un censo, yo no sé, contarlo, contabilizarlo. Los que están confundidos con la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Me entendió? Porque son verdades que confunden. No es que la verdad confunda, no, para nada. Todo lo contrario. La verdad vino, la palabra de Dios vino para sacarnos de la confusión, para enseñarnos el camino recto del Señor, para bendecir nuestras vidas. Pero como hay personas que la usan mal, la entienden mal o a propósito muchas veces, son verdades que ellos las aplican mal y tienen las personas confundidas. Pero hoy vamos a hablar algo un poquito por ahí. Las grandes verdades del Evangelio de Cristo son muy hermosas. Claro que sí. Palabra de Dios. Jesús dijo que es pan del cielo, pan que descendió del cielo. Y el pan es para alimentar el cuerpo. Pero en este caso, la palabra de Dios es para alimentar el alma. Son muy hermosas y nos llenan de fe, nos llenan de esperanza, nos llenan de confianza, nos llenan de seguridad en Dios y en sus promesas. ¿Cómo es posible? Eso no le cabe en la cabeza a una persona que piense con la cabeza, que piense concienzudamente en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que con estas verdades haya tanta gente confundida cuando esta es la verdad de Dios? El apóstol Pablo no nos dice exactamente que es así,
pero nos da una idea de por qué es que la gente están tan confundidas. Y en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 3, dice el apóstol: si nuestro evangelio está encubierto, si la gente desconoce el evangelio, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, entre los que no conocen a Dios o entre los que lo conocen y lo están torciendo. En los cuales el Dios de este siglo, que no es otra cosa que Satanás, que el Señor los reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De quién cegó el entendimiento? De los incrédulos. Esos son los mismos que están torciendo las escrituras y con las verdades bíblicas engañando a las personas y confundiéndolos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, que ahí tenemos una idea de por qué es que hay tanta confusión, porque hay un enemigo malo que está utilizando gente que se dejan usar, que se prestan para hacer con esta palabra, que es verdad de Dios, una verdad que confunde a las personas. Y mire que hay religiones confundiendo personas, engañándole, disparates, doctrinas erróneas, creando dogmas de hombres que le han esclavizado a toda persona que pertenecen a ellas, a esas creencias, a esas religiones, a esas filosofías, a esas sectas, que muchas de ellas rayan cerca del satanismo, con sus ritos y sus embelecos que practican. Esa confusión de tantos es porque le falta un verdadero encuentro con Dios. Ese nacimiento que Cristo le dijo a Nicodemo allí en el capítulo 3, verso 3 al 6 del Evangelio de Juan, que le dijo: es necesario nacer de nuevo, porque si no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, si no tiene un encuentro con Dios, va a seguir confundido. Esa confusión existe porque de las 2.400 religiones que hay una diversidad enorme de filosofías, como dije, que confunden a muchísimos millones de personas. El dato curioso, hay un dato curioso. Entre tantos que están torcidos, igual que los que están derechos, todos dicen, de las 2.400, todos dicen: yo soy el único que estoy correcto, y hay 2.399 que están erróneos. En estos días yo hablaba en un lugar, en una conferencia que tuve, y yo le dije a las personas que estaban allí: para explicarles esto mejor, deberíamos buscar una pizarra enorme, gigantesca, y escribir 2.400 ecuaciones para poner las 2.400 nombres de esas religiones, creencias, y decir: esta dice que está bien, las otras 399 están mal. Digo, 2.399. Y así por el estilo. Para hacer 2.400 personas que todos están bien, tendríamos que hacer 2.400 ejercicios que llenaríamos una pizarra, yo no sé cómo de grande. ¿Para qué? Hay una pregunta común. Donde quiera nos hacen esa pregunta a nosotros. Y muchas veces nos encontramos con las manos atadas para contestarla, aunque tenemos la respuesta. Y digo tenemos porque yo estoy en el guiso, yo estoy dentro. Y hay personas que tienen un conocimiento vasto de la palabra de Dios y también le cuesta contestar esa pregunta. Y es una pregunta sencillísima, pero no todos pueden contestarla satisfactoriamente, y aún más peor todavía. El que pregunta no está conforme con ninguna contesta que le demos, porque lo de ellos es que, como están confundidos con la verdad, ellos insisten en lo que han creído y no quieren creer lo que nosotros les enseñamos, que dice la palabra de Dios, tal como lo estamos haciendo en este programa, tal como lo hace el hermano Pancho en el menú de hoy todos los lunes a las 7, tal como lo hace el hermano evangelista Edwin González los sábados a las 9 de la mañana, y tal como lo hacen millones de hermanos evangelistas, pastores,
y toda clase de personas que predica la palabra del Señor, que habla la palabra de Dios correctamente, pero algunas personas insisten en caminar torcidos, no quieren aceptar cuando le hablamos, como decía mi abuelo, con el corazón en la mano y con la verdad. ¿Cuál es la religión verdadera? Esa es la pregunta que a la vez que es sencilla de contestar, es difícil. No es que sea difícil de contestar. Lo que es difícil es que las personas acepten la contestación. Ni Cristo ni los apóstoles designaron el nombre de ninguna religión. Eso es una verdad bíblica que nadie me la puede contradecir. Si estuviéramos miércoles, diríamos que es una verdad irrefutable del Evangelio. Por cierto, los invito para que el miércoles me acompañen a las 8 de la noche aquí en Facebook. Una verdad bíblica. No hay ni un lugar en la palabra de Dios que diga que hay un nombre de una religión que se llama así. No la hay, no existe. Entonces, ¿de dónde salieron esos nombres que tenemos por montones, por miles? ¿De dónde salieron? Bueno, algunas personas los crearon por contienda, como dice el apóstol Pablo. Otros los crearon por amor. Pero todos los crearon con propósito de organización, de estar organizados. Por un lado tienen un lado bueno, pero por el otro es posible que se hayan salido del gremio donde estaban y formaron una creencia aparte, una religión aparte, un concilio nuevo, una iglesia nueva, una creencia nueva, una doctrina, una filosofía nueva, diferente, todas confundiendo el mundo con la verdad de Dios. Por eso hablamos verdades que confunden, porque son muchas las que están enseñando. Mire, andan una gente por ahí los sábados con un maletín en la mano, un maletín negro muchas veces, a veces brown, que también confunden las personas. Sí, también confunden las personas. E inclusive hay cristianos de nuestra misma creencia, de nuestra misma clase, que por tener escaso conocimiento bíblico quieren predicar, quieren salir, enseñar, quieren hacer, quieren pastorear, ponen un local, alquilan un local, una casa, una estructura, un edificio y se ponen a pastorear sin tener un conocimiento bíblico y lo único que hacen es que confunden a las personas. Eso se llama un despelote. Eso se llama una atrocidad, un daño irreparable que se le está haciendo al público, a la sociedad, que tal vez quiere buscar a Dios, personas que quieren acercarse a Dios y quieren buscar en Dios consuelo y paz, esas personas hacen un daño irreparable. No es cuestión de palabras, es cuestión de que tengan frutos, no es cuestión de que sepan mucho o que sepan poco, no es cuestión de que si se llaman así o se llaman de la otra manera, es cuestión de que tengan los frutos que nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, versos 15 al 20, nuestro Señor Jesucristo dijo que el árbol se conoce por los frutos. Vamos a decir, el cristiano se conoce por la conducta y el testimonio que muestra al mundo y por los frutos espirituales que produce, por las verdades bíblicas que enseña. Si las enseña torcidas, está confundiendo al pueblo, y hay muchos así. Dios tenga misericordia de ellos y Dios tenga misericordia de los que están confundidos. Quizás usted me pregunte a mí, ¿y cómo tú sabes que tú no estás confundido? Le digo por qué yo sé que yo no estoy confundido, porque yo no estoy creyendo lo que me dijo el líder tal. Yo no estoy creyendo lo que dijo el pastor X. No, yo estoy creyendo lo que la palabra dice. Yo no tengo que hacerle caso a lo que me dijo uno, me dijo el otro. No. Pero hay personas que lo que le dicen el líder es lo que ellos creen y enseñan. Hay por ahí unas religiones que la fundaron unas mujeres. O una mujer, vamos a decir una. Por decir no, que es así. Y para ellos tienen una serie de torceduras o de confusiones que su gente están engañados en un montón, en una cantidad enorme de puntos bíblicos que están confundidos por las enseñanzas bíblicas que se las enseñaron torcidas. Y le hacen más caso a la interpretación que ella hizo de la Biblia
que lo que la Biblia misma dice. ¿Ok? A eso que yo me estoy refiriendo. Tan es así que hay una religión que enseña que Jesús se sentó a la diestra del Padre en el 1844. Y yo pregunto, entonces la palabra del Señor nos engañó, nos dijo mentira cuando dice que Jesús subió, pues después que resucitó, subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Si la Biblia dice eso, ¿cómo me va a decir a mí que estuvo 1844 años, yo no sé a dónde? Parece que se perdió en el camino antes de llegar al cielo. Y llegó en el 1800. ¿O es que es tan lejos que iba? Sería que iba a pie. Oiga, pero es que son necedades que se enseñan. Si la palabra lo dice claro. Cuando estaban apedreando a Esteban, tuvo una visión y dice, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Y así por el estilo. Y en otros pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento donde dice que Jesús llegó y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo es posible que venga una señora a enseñarle a sus feligreses que Jesús llegó al cielo y se sentó a la diestra del Padre en el 1844? 18 siglos y medio. Jesús estuvo deambulando, yo no sé por dónde, para entonces llegar en ese año. Eso es una senda mentira, una senda disparate, una senda y enorme confusión. Pero ellos, mire, no dan su brazo a torcer, mejor se mueren antes de creer otra cosa. Y así como ellos, hay millones de personas que están confundidos y de eso es que estamos hablando hoy. Para sacar de confusión a la gente, diremos lo siguiente. Ante la confusión que abunda, veamos razones que convencen. Hay unas razones que convencen. Y el que no se convenza con esas razones, créame que no va para el cielo. Se lo digo yo de parte del Señor y de parte de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que los que no crean no serán aptos para el reino de los cielos. En Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que es necesario que el que a Dios se acerca o el que a Dios pretende acercarse, tiene que creer que Dios existe y que Dios bendice a los que le buscan. Léalo, allí lo dice. Dice que sin fe es imposible a Dios. Hebreos 11:6, léalo. Para sacar de confusión diremos lo siguiente. Ante la confusión que abunda, veamos esas razones que convencen. Y hay muchas, hay muchísimas razones. Lo que pasa es que no hay tiempo. Mire, yo el reloj me está marcando. No hay tiempo para mencionar tantas razones que podríamos mencionar y probar categóricamente, sin lugar a dudas, de que esas razones convencen de que hay un Dios en el cielo, de que esta verdad no confunde a nadie. Los que confunden son los que la aplican mal. Vamos a ver esas razones, a ver si nos da tiempo. Entendemos que hay evidencias de esas razones que confunden, bueno, sí, de las razones que confunden. Tenemos evidencia por montones, por miles. Pero también hay evidencias que convencen de que el Evangelio es la realidad de la palabra de Dios y que lo que esas personas están enseñando no es correcto. Tenemos personas que han estado al borde de la muerte. En un momento dado Dios interviene, los sana, los levanta de la cama. Rápido lo vemos que hay un cambio radical en sus vidas y se hacen miembros de una iglesia, de la iglesia de Cristo. Eso es normal en todos los países. Es hermoso cuando vemos gente de España testificando gloriosamente. Vemos gente de África, algunos de ellos de selvas, con el mismo testimonio. Vemos gente de Chile con el mismo testimonio. Vemos gente de los Estados Unidos en diferentes estados con el mismo testimonio. Aquí en Puerto Rico yo conozco cientos de personas con el mismo testimonio. En Nicaragua conozco gente con el mismo testimonio. Y si sigo mencionando, ¿para qué? Voy a seguir mencionando. Usted sabe que es así. No estoy inventando. ¿Cuál testimonio? Que Dios se ha revelado a ellos cuando están enfermos, a punto de morir de diferentes enfermedades o por un accidente, sea en el trabajo, sea en un vehículo, sea una paliza que le dieron en un asalto. De alguna manera tuvieron en un hospital o en su casa convaleciendo, graves a punto de morirse, destrozado muchas veces su cuerpo. El Señor lo visita, lo levanta y en días la persona está caminando normalmente sano, saludable, trabajando muchas veces. Inmediatamente, como entienden que Dios fue el que lo visitó,
se convierten al evangelio, empiezan a perseverar en una iglesia. Nadie me puede decir que eso no es así. Conocemos personas con un pasado, una conducta violenta, muchas veces de una inmoralidad terrible, que han estado presos muchas veces por culpa de eso, que tienen un encuentro con Dios y ahora son una nueva criatura. Han tenido un cambio en su vida, de eso que estamos hablando. De ese cambio que Dios quiere hacer en esas personas que están confundidas y quiere enseñarles que con la palabra de Dios, que es la verdad, pueden empezar a salir de la confusión y empezar a caminar en el camino verdadero. Y el único camino que se llama verdadero es Jesucristo, el Señor. No es el nombre de una religión, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y su palabra. Esa gente que en todos los países hay también, que Dios los usa en la predicación y la administración, y Dios hace milagros, no a través de ellos, sino a través del Espíritu Santo. Porque ellos no pueden hacer nada. Ni ellos, ni yo, ni nadie puede hacer nada. El Espíritu Santo es el que ministra y opera el milagro y sana a las personas. Si tienen vicios, ¿cuántos borrachos han entrado al templo? Y el Señor trata con ellos y la borrachera desaparece instantáneamente. Personas con drogas. Yo conozco un pastor que lleva más de 37 años en la iglesia, convertido, lo conozco desde el día que llegó a la iglesia, endrogado y borracho, con su familia. Llegó allí, que lo que daba era lástima, destruido. Empezó a servir al Señor ese mismo día, hizo profesión de fe, y dice que la juma y todo lo que tenía se le desapareció instantáneamente. Empezó a perseverar, Dios lo preparó de tal manera que hoy en día lleva 12 años pastoreando. Y ha sido de bendición en la iglesia mientras perseveraba y después en el ministerio mucho Dios se ha glorificado y Dios se sigue glorificando. Y conocemos miles de personas que han tenido un encuentro con el Señor de la gloria y ha habido un cambio en sus vidas y han salido de aquella confusión que tenían religión, tenían un líder que los guiaba y tenían un líder que al parecer era bueno y posiblemente sea bueno, no podemos decir lo contrario. Pero simplemente estaban creyendo cosas erróneas. Yo pregunto, ¿de qué denominación religiosa son los que Dios usa? Tanto el que se levantó de la cama y se sanó, y Dios le devolvió la salud. Aquel que conocemos que tenía un pasado violento en inmoralidad o en un carácter terrible que peleaba y mataba gente y asesinos y cuantas cosas, traficantes de sustancias controladas, de armas, de humanos y de cuantas cosas, asesinos y cuantas cosas que han estado presos muchísimos años. Y Dios los levanta, los hace nueva criatura y hoy en día son ministros prominentes. Muchos se han ido con el Señor, pero otros están ahí dando la batalla. ¿A qué iglesia pertenecen? ¿A qué iglesia pertenecen esos que cuando oran Dios los usa? Y el Señor hace milagros, no dije ellos. El Señor hace grandes milagros sanando a las personas, libertando de los demonios a los que están endemoniados, reprendiendo el espíritu malo que los atormenta. Que después que están revolcándose en el piso y tirando cantazos al lado y al lado y cogen a una persona, le dan un golpe. Ahora cuando el demonio sale a través de la administración de esa persona, las personas pegan a llorar y a pedir perdón y misericordia. Y muchas veces, la mayoría de las ocasiones dicen, ¿qué pasó aquí? Yo no sé nada, yo no recuerdo, porque no eran ellos. Ellos estaban en otro mundo, no sabían lo que estaba pasando. Estaban poseídos por las huestes demoníacas. Ahora yo pregunto, ¿dónde, en qué iglesia que perseveran esas personas? ¿En la iglesia católica? ¿En la adventista? No. ¿En cuál? ¿Cómo se llama? Dije esos dos nombres por poner ejemplo, pero podemos decir cientos de ellas. ¿A cuál nombre de religión le va a poner que hacen ese tipo de trabajo ministerial a favor de las almas, a favor del evangelio y que hablan la palabra de Dios como está escrita?
sin argumentos humanos y sin tener que intervenir la filosofía de un ser humano para disque interpretar las escrituras. Mire, cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor, cuando nos convertimos en el Evangelio y empezamos a caminar rectos en sus pies, creyendo esta palabra, no necesitamos que ninguna persona nos venga a decir esto es así, esto es así, esto es así. Porque nuestros pastores nos enseñan. Pero nosotros vamos a buscar lo que Él nos enseñó aquí en la palabra de Dios. Si no está conforme a lo que dice aquí, no sirve. Y después que los pastores nos enseñan, entonces tenemos que seguir nosotros por nuestra propia cuenta, caminando solos. No podemos seguir toda la vida de la mano con el pastor. Pues como los niños. Los niños crecen y cuando están en su niñez, uno los enseña. En su adolescencia, pero después que llegan a jóvenes y adultos, tienen que caminar solos. Pues así somos nosotros los cristianos. Una vez conocemos la palabra del Señor, tenemos que depender de nuestra propia relación con Dios. No podemos depender de la oración de los hermanos, ni no debemos de depender de lo que aquel nos diga, lo que aquel nos enseñe, porque nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros, podemos leerla, podemos estudiarla y se supone que lo hagamos. Y el Espíritu Santo nos va a dar conocimiento y sabiduría suficiente para interpretarla, para guiarnos, nos lleva de la mano. Y el apóstol Santiago dice que el que no tenga sabiduría se la pida a Dios porque Él se la va a dar. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que si nosotros siendo malos sabemos darle cosas buenas a los hijos, ¿cómo nuestro Padre Celestial no nos va a dar cuando le pidamos la ayuda del Espíritu Santo? Jesús lo dijo. Por lo tanto, si usted es uno de los que está confundido en una religión, yo lo invito para que venga a Cristo Jesús, para que venga al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y a cuál iglesia voy a ir? A una que cumpla la palabra de Dios al pie de la letra, como dice aquí. ¿Pero cómo se llama? No puedo decirle los nombres porque son tantos que si le digo 1, 2 o 3 o 4, dejo los demás, entonces no se ve bien. Además, mi programa no es para difamar a uno ni para tirarle al otro, sino para decir que hay una sola creencia, se llama Cristo Jesús. No es en Jerusalén ni es en Samaria, es en espíritu y en verdad. Y la palabra del Señor no es para que tenga una verdad que nos confunda, es para que con esta verdad y con las razones que conocemos de los testimonios que hemos visto y nuestro propio testimonio, creamos que esa confusión que teníamos ya no la tenemos, porque son razones que nos convencieron de que en Cristo no tenemos nada más que buscar. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te espero el miércoles. El miércoles seguimos hablando verdades irrefutables del Evangelio. Dios bendiga poderosamente a nuestros hermanos que han estado por ahí y todos los que nos saludan después que termina la transmisión. Hermana Abigail Rosario, te bendiga al hermano Pastor Luis Troche, tu esposo. Natalia, nuestra hija y familia, Dios te bendiga, hija amada. Víctor Medina, Dios te bendiga, hombre del Señor, te bendiga mucho. Sigue ministrando y enseñando la palabra de Dios, que yo sé que tú eres uno de los buenos, de los que enseña la palabra de Dios y no confunde. Mirta Soto, Mirta de nuestra iglesia, Dios te bendiga, hermana Mirta, gracias por estar con nosotros. Y Mirta era una de las que estaba en una creencia torcida, confundida hasta lo máximo. Dice que toda su vida estuvo en esa creencia hasta que tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria y ahora camina rectamente en el Evangelio de Cristo y ya no está confundida. Aleluya. Que les bendiga poderosamente. Le invitamos para que el próximo domingo también vuelva a estar aquí a las 8 en Facebook, hora de Puerto Rico. Bendiga a cada uno del Señor. Oramos. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú me has permitido hablar en esta noche. Te ruego, Señor, que tú te sigas glorificando en ella. Te suplico, Señor, que tú me ayudes a seguir adelante, hablando única y exclusivamente verdad bíblica, para la gloria de tu nombre y para edificación de nuestras almas. Te ruego, Señor, por aquellos que no te han conocido, aquellos que están flaqueando en la fe, aquellos que están débiles, tú los fortalezcas y ellos puedan estar, Señor, listos para un día tener un encuentro contigo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que sueñen con los angelitos buenos, que tengan felices sueños,
Que tengan una semana feliz y excelente y con la bendición del Señor a su lado. Dios te bendiga. Felices sueños.